Nadie, me fue mal como profesor. Yo tengo que es como el entender, pues, lo que sucedía en el contexto, ¿no? Pero yo lo tengo así. ¿Alguien? ¿No? Es la ciencia que estudia los escritos antiguos. Es la ciencia que estudia los escritos antiguos, como por ejemplo la Biblia. O sea que la hermenéutica no es una actividad solamente de la Biblia, sino que es una ciencia. Si hubiese un escrito antiguo de los mayas y toca estudiarlo, se hace a través de la ciencia de la hermenéutica. ¿Es correcto? Ok. Para hacer una buena hermenéutica, debe hacerse un trabajo de observación. ¿Qué es la observación? Es la recopilación de información. ¿Sí? Eh, idioma, eh, cultura, personajes, lugares, bueno, todo lo que es el proceso de observación y debe clasificarse la información y debe realmente organizarse de muchas maneras. Pero es la observación que hace ese trabajo. Eso quiere decir que como nuestra mente está viciada a interpretar ciertos eventos con la cultura y los ojos que tenemos, usted necesita recopilar información para realmente hacer una interpretación fiel del texto. ¿Qué es la interpretación? Así va lo que yo te dije, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo cierra, por favor. Lo que te dije ahí, ¿no? Que entender una situación en su contexto. ¿Alguien? ¿Se le quedó algo más de lo que dijimos que era interpretación? ¿No? Esa Estudiar en evaluación. profundidad de un tema. Señora, Estudiar en profundidad de un tema la interpretación es estudiar en profundidad un tema para llegar a una conclusión. Que no para es llegar a una simplemente conclusión. interpretar algo que yo piense, sino mirar más allá de. Ok, gracias, Lenny. ¿Quién más? ¿Qué es la interpretación en este contexto de la hermenéutica? Tan buenos para una evaluación. Bueno, descifrar, Aquí lo tengo anotado. La interpretación es buscar qué quiso explicar o dar a entender Dios al receptor original. el mensaje, lo podemos decir de varias maneras, ¿cierto? Que se trataba de comunicar originalmente. Entonces, la interpretación
es descubrir, después de hacer toda la recopilación de información, llegar a una conclusión de qué era el mensaje que se debía comunicar. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando hablamos de otro aspecto de la hermenéutica es la aplicación. Y la aplicación tiene que ver cómo este mensaje, ¿para qué me sirve hoy? A mí, a mi cultura, a mi generación. ¿Sí? Entonces, la aplicación ya es cómo aplico. Mucha gente tiene mal el tema de la interpretación, porque dicen que la interpretación es lo que el texto quiere decir. No, ¿qué le quería decir a los receptores de la época? ¿Sí me hago entender? Muy difícil que yo quiera interpretar diciendo qué va a decir a mí. Eso ya es una aplicación. Y la aplicación puede cambiar de generación en generación de acuerdo a los cambios que tenga la cultura, la generación, la época, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres aspectos muy importantes de la hermenéutica: la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Cuáles son los tres aspectos importantes de la hermenéutica? Observación, interpretación, aplicación. Ok, ¿listo? ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia que estudia los libros antiguos. Ok, ¿qué es la interpretación? Coger, descifrar el Buscar mensaje qué que se se estaba quiso. queriendo decir a las personas en el tiempo en donde pues, se estaba escribiendo. Otra vez, no le entendí muy bien. O sea, Descifrar el mensaje que se quería dar a las personas del contexto del libro. ok, listo. Entonces, volvemos y lo repetimos y listo. Ok, listo. O sea que para nosotros hacer hermenéutica tenemos que recopilar mucha información. Vamos a empezar con algo sencillo. Aquí una actividad grupal, por así decirlo. Yo voy a decir un evento y usted lo va a situar en la línea de tiempo. Es algo que ustedes iban a estudiar y que vamos a aprender por una línea de tiempo que les voy a mandar, que no les he enviado o que Jennifer ya envió, pero ustedes vamos a hacer algo porque es tan importante tener claro cierta información. Línea de tiempo. Listo. Ah, de lo que usted se acuerde, no importa que esté mal, pero lo que usted acuerde para que veamos lo importante. Destrucción del tiempo de Jerusalén, del templo de Jerusalén. ¿Dónde lo situarías? No, no vayan a decirle a la hija. 800, 1000 antes de Cristo. Destrucción del templo de Jerusalén. Aquí estamos en el 2025. Ujú. ¿Qué fecha le daría? Eh, 800 antes de Cristo. 800 antes de Cristo, dice Daniel. No deben preguntar, ¿no? 100 después de Cristo. 100 después de Cristo, dice Soraya. Yo digo que 400 o 500 años antes de Cristo, si no estoy mal. Alex dice 400, 500 años antes de Cristo. Más bien, para objetivizar la pregunta, destrucción total del último templo judío o del último templo de Jerusalén. Sí, yo creo que estoy con Soraya, creo que sí fue 100 después de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más?
Pasan mis pupilos. ¿Nada? Ok. El templo de Jerusalén, la última destrucción o el que conocemos como la destrucción del templo de Jerusalén se hizo en el 70 después de Cristo. Eso quiere decir que hay un antes y hay un después. ¿Para qué nos sirve eso? Voy a darle un buen punto al que me diga, ¿para qué nos sirve la destrucción del templo de Jerusalén? ¿De qué sirve? ¿Qué enseña? 0,5 lo voy a dar al que me diga, ¿para qué nos sirve la destrucción del templo de Jerusalén? A ver, ¿qué sirve saberlo? ¿De qué sirve que haya sucedido? ¿Qué implicaciones tiene? Pues se pierde la estructura con mayor importancia para la religión judía. Se pierde la estructura con mayor importancia para la religión judía. Listo. Algo más definido, a ver. Por lo menos dos cosas muy importantes. Se podría decir, digamos yo, en la cuestión cuando Jesucristo fue crucificado, también se nombra que el velo del templo se dividió, o sea que en pocas palabras también se podría definir que es como un cambio que anteriormente se necesitaba un templo para estar cerca de Dios y ahorita ya al romperse el velo o digamos esa destrucción está tratando de decir que ya no necesita un templo, sino que él ya mora en cada uno de sus hijos, diría yo, en mi opinión. Este man está pero volando, viejo. Muy bien. Que eso tiene que ver específicamente con el sacrificio de Cristo. Significa que ya hubo el sacrificio perfecto, ya no se necesita más sacrificios. Y los sacrificios se hacían en el templo. ¿Qué otra verdad enseña solamente la destrucción del pueblo, del templo? Solo por usted saber la destrucción del templo de Jerusalén. Solo por esa contextualización histórica. Bueno, que la iglesia pasó a ser el templo de Dios. Entre esos, tú y yo somos el templo del Dios viviente. Verdad fundamental, importante. Ok, ¿qué les pareció? ¿Otra? Va. ¿Sí? Sí, otra. Sí. Ok, otra. A ver quién le apunta, por así decirlo. ¿Sí? Ah, ¿en qué fecha se escribió el último libro del Antiguo Testamento? No pueden mirar. 130 años después de Cristo. El último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Ah, el Antiguo Testamento. Ah, Sí. no. Mm, El último libro del Antiguo Testamento, ¿en qué fecha se escribió? Vamos con las señoritas. La señora, 400 antes de Cristo.
100 antes de Uy, Cristo. 400 años antes de Cristo. ¿Para qué nos sirve eso? Eso quiere decir que hay un espacio entre el último libro y la venida de Cristo de 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? El pueblo de Israel estuvo entre pueblo y pueblo que lo dominaba, como, o ¿Por sea, qué? porque perdió su tierra, solo eran esclavos. ¿Por qué? Por idolatría, por... Que no le creían a Dios. Pero por se llama que Babilonia los destruye. un No, castigo. es un castigo Ok. Que que no le Dios se creían a apartó, Dios. que Dios se apartó del pueblo. ¿Sí? Dios guarda silencio porque el pueblo se vuelve rebelde y Dios se aleja del pueblo totalmente. Y no hubo ninguna manifestación de Dios durante ese tiempo. ¿Qué nos enseña eso? Muchas cosas, ¿cierto? Ok, entonces, mira la línea de tiempo, lo importante que es. Por eso yo le voy a mandar una línea de tiempo y la vamos a memorizar para que usted se vaya aprendiendo los eventos más importantes y lo que significaron en la línea de tiempo de la historia bíblica. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. El segundo trabajo que van a hacer, ¿sí? Es que voy a enviarles un documento que ustedes tienen que leer. Ya se los monto ahí en el... espérate, ¿Quieres que lo envíe o ya lo tienes? ya aquí lo tengo. Ok. De una vez para que no se me olvide. Usted tiene que leer para la próxima clase ese documento. Ya les digo cuál es la actividad con ese documento. Nosotros estamos hablando de los contextos. Y para mí, esta es la herramienta más poderosa en el proceso de interpretar la Biblia. Pero hay contextos básicos que nosotros tenemos como la cultural, el contexto religioso, el contexto sociopolítico, el contexto geográfico. ¿Listo? En este contexto cultural están las costumbres, los ritos, eh, eh, el matrimonio, bueno, todo eso en este contexto tenía que ver con Dios, en este contexto tenía que ver con el gobierno y en este contexto tenía que ver con el lugar. Pero hay contextos que se salen a veces de incluso tenerlos en cuenta en las directrices de la ciencia de la hermenéutica. O sea, a veces no se incluyen y uno tiene que encontrarlos. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a estudiar ese pasaje, ese texto, van a escribir un párrafo de acerca de lo que aprendieron y ustedes en qué contexto meterían ese documento. O sea, si ustedes pudieran organizarlo, ¿dónde lo meterían? ¿Crearían otro contexto? ¿Qué contexto ocuparía? ¿Cómo lo conectarían con la hermenéutica bíblica? ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Para qué nos serviría
O sea, dentro del contexto, ¿para qué nos serviría saber esa información? Y la próxima semana vamos a mirar, vamos a trabajar juntos qué contexto abarcaría el tipo de información que usted va a leer. ¿Le parece? Para que entiendan lo importante que son los contextos, lo importante que es la Biblia realmente si nosotros interpretamos de la manera correcta y si usamos bien los contextos. Entonces, contexto. Hemos trabajado el contexto cultural, religioso, sociopolítico y geográfico. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ya repasamos qué es hermenéutica, ya repasamos los elementos de la hermenéutica, ya vimos qué era la interpretación, ¿cierto que sí? Ujú. Ya vimos por qué es importante la línea de tiempo, que usted sepa los eventos más importantes para que pueda ubicar los procesos bíblicos dentro de la línea de tiempo, especialmente los acontecimientos que fueron traumáticos o que cambiaron la historia. ¿Sí? Por ejemplo, el sacrificio del cordero, por ejemplo, la destrucción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy importante que usted aprenda a ubicarlos. Solo ubicándolos usted dice, ah, pero aquí ya pasó esto, aquí ya pasó esto, aquí ya pasó esto. Mentalmente hace una línea de tiempo y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a usar los contextos? ¿Para qué nos sirven los contextos? Estábamos trabajando una palabra que se llama adopción y usted tenía que averiguar más información acerca de la adopción a nivel legal. ¿Cierto que sí? Yes. ¿O se le olvidó? Sí, eso sí. ¿Averiguaron algo más? ¿No? Se les olvidó, ¿cierto? Pues tengo lo de la clase anterior, pero no sé, no hay información. Ok. La adopción. La adopción era un aspecto cultural de qué imperio? ¿Romano? Romano. Del Imperio Romano. ¿Para qué se usaba la adopción? Para como vincular a una persona a tu familia. Para vincular. En todo aspecto, como si fuera hijo de Más que todo en realmente tuyo. ¿no? Se crea Una un vínculo persona, de parentesco. una persona a la familia. Solo los pater family podían adoptar. Ujú. ¿Quiénes podían hacer la adopción? Los pater family. Los pater family romanos. Y el adoptado pues quedaba desvinculado de la otra familia Sí, completamente. solo podían adoptar a hombres que se consideran libres o se hubieran renunciado a su familia. Ok, entonces solo se adoptaba, perdón, el adoptado, el adoptado renunciaba a su anterior familia. ¿Qué más aprendimos de la adopción romana? Que el adoptado también podía ser, digamos, el próximo parte familiar, digamos, el heredero, así no fuera hijo legítimo. Ok, el adoptado tenía todos los derechos de hijo. ¿Qué más aprendimos? Normalmente siempre, cuando era adoptado, también miraban que, digamos, que su filosofía o su sistema político fuera muy similar al sistema político que llevaba la familia. Eso también ellos lo veían. Ok, se adoptaba la ideología, ¿cierto? Que porque muchas veces hicieron, César adoptaron al siguiente emperador
porque tenía las mismas directrices, ¿no? Y en el caso de Julio César, que fue adoptado por ese motivo. Ok. ¿Qué más aprendimos de la adopción romana? Fue una de las estrategias políticas que usó Roma para conquistar tanta tierra, porque adoptaban a personas locales para mantener control sobre las zonas. Ok. Muy bien. Control. ¿Qué más aprendimos de la adopción? Ya había dos tipos de adopción, pero no me acuerdo los nombres. Ok. Que una era por el padre, o sea, que el padre le daba al hijo a una familia, y la otra era que ya un hombre libre era junto a la familia. Ok. ¿Cómo se llamaba el documento que certificaba a un adoptado? ¿Potestad? Ah, muy bien. Patria potestad. ¿Qué responsabilidades adquiría el adoptado? Eh, además ¿de qué? Pues las legales, ¿sí? También seguir la línea espiritual de la familia. Ok. Entonces, las responsabilidades del hijo, por así decirlo. ¿Quién era mayor entre el adoptado que no era natural al que era natural? Ninguno. El que padre decir. Ahí era más como meritocracia, literal. Era meritocracia que lo medían ellos, no. No importaba si era legítimo, ¿no? Ok, entonces cambio la pregunta. Eh, ¿El hijo natural tenía algún privilegio diferente al de el adoptado? No, ¿Por qué? porque en Roma se consideraba literalmente como si fuera parte de la familia una adopción. Porque para Roma no era importante la naturaleza del nacimiento, sino la patria potestad. De hecho, un recién nacido tenía que también pasar por la patria potestad. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Es todo lo que hemos recopilado de la patria potestad, de la adopción. Entonces, la adopción entra dentro del contexto ¿qué? Romano. Hermano. Pero ¿qué Cultural, contexto sería de la hermenéutica? cultural. Eh, Cultura y religiosa. Sociopolítico. No, Yo creo que sería como una parte de todo, porque tienen como parte cultural, también era sociopolítico, también por la geografía. Yo creo que embarca varios diferentes contextos dependiendo como uno lo mire. pero la geografía ¿en qué influye? Si era clima alto, clima bajo, No, si era digamos geografía quebrado o por el desierto. Era sistema que se Roma, manejaba, ¿Cómo? por el sistema que se manejaba normalmente los sectores romanos. En cada provincia que ellos iban conquistando, ellos iban poniendo su sistema, ¿entiendes? Bueno, sí, pero sí, pero no. Ellos, digamos, ellos cuando No es, cogían una cultura, modificaban esa cultura o adaptaban esa cultura a su imperio. no es sociopolítico. sí, parece más sociopolítico. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto lo podía hacer cualquier romano
pater familia dentro del imperio? No. ¿Tenía que haber algún gobierno para que ellos lo hicieran? Mm, Sí, claro. No, no importa el gobierno. ¿Por qué? Porque es cultural. Es un ok. proceso cultural de los romanos. No importa si está en Italia, no importa si están en Corinto, es cultura. No tiene nada que ver con la geografía. Por eso no es un contexto geográfico, es un contexto cultural. Es, me muevo, muevo la cultura. Cuando es sociopolítico es cuando dice los pueblos que voy a someterme van a alinearse con esta ley. Eso es un Ok. proceso sociopolítico, porque tiene que ver con el gobierno, pero la cultura ya existía dentro del pueblo romano. Son directrices que guían la cultura. O sea, romano que se respete, romano que sabe de la adopción. Ok. No sé si me hago entender. ¿Sí? De hecho, no cualquier pueblo podía practicar la adopción porque para practicar la adopción tenía que ser ciudadano romano. Así que el contexto de la adopción es un contexto cultural. Eso nació en Roma antes que fuese imperio. O sea, ya estaba. En Italia, allí ya estaba antes que fuera imperio, ya es la cultura y se fue arrastrando, arrastrando, arrastrando. ¿Sí? Donde quiera que el pueblo se iba, pero era parte de su cultura. No sé si me hago entender. Por eso es muy importante definir qué contexto es el tema de la adopción romana. Ahora, la adopción romana tenía un rito, y es un rito hasta bonito, ¿sí? El rito comenzaba, incluso cuando los padres estaban vivos, entonces comenzaba con el proceso de ceder el hijo. Si estaba el padre vivo del adoptado, ¿sí? Se cedía el derecho. Esa cesión de derechos se hacía por fuerza, por dinero o por conveniencia política, por así decirlo, o por la parte social, como cuando una mujer se casaba de la familia, se casaba con alguien que tenía plata. Era un sistema, me sirve, ¿sí? Punto. Entonces, comenzaba con un rito donde la persona cedía. ¿Qué cedía? Los derechos. Cedía los derechos. Y después de ceder los derechos, entonces adoptaba nuevos derechos. Y eso era un rito. Adoptaban nuevos derechos. Un ejemplo, Jorgito. ¿Cómo ha sido un ejemplo? Un ejemplo de los nuevos derechos que adoptaba. Por ejemplo, digamos que Julio César, Augusto César adopta a Julio César, si no estoy mal. ¿Sí? Pero Julio César no era emperador. Fue adoptado para que fuera emperador, para que adoptara las políticas del emperador, la ideología del emperador y desarrollara todo lo que es el tema del imperio. Pero antes de eso, él no tenía nada de eso. Entonces adquiere nuevos derechos. No sé si me hago entender. Y corta todo lazo, porque cuando se corta todo lazo con su familia anterior, no hay conexión. De hecho, en algunos casos hasta se rompía el lazo físico, o sea,
él no podía volver a hablar con los que llamaba mamá, papá, ese tipo de cosas. Era un rompimiento tajante, porque era parte de lo que exigía la ley romana. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, antes de que se me acabe el tiempo, escuche estos pasajes para que usted entienda por qué es importante estudiar la adopción dentro de la cultura, dentro del contexto cultural. Por ejemplo, Juan 8:44. Yo lo voy a leer y ustedes dicen qué se les viene a la cabeza. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué se les viene a la cabeza contrastado con la adopción? Otra vez la pregunta. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo leo este pasaje contrastados con la adopción y todos los parámetros que hemos estudiado? Que el Dice, pater vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué se les viene a la cabeza? Que el diablo nos adoptó. sí, que el pater familia es el diablo. ¿Qué piensan los demás? Yo diría que algún tipo de como de rechazo, ¿En qué sentido? como del padre al hijo, no sé. Mira este otro para que hagan un contexto. Que si somos hijos de Dios, renunciamos al diablo, obviamente. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, armemos la adopción. Para que haya adopción, tiene que haber una familia antes y debe haber una familia después. Entonces, según ese pasaje, en la adopción, ¿cuál es el antes? Satanás. Ahí está diciendo que Satanás era el padre y está diciendo que éramos hijos De desobediencia. de desobediencia. Y enmarca a los hijos de desobediencia, ¿cierto? Ciertas características. Ahora, este pasaje, ¿qué les dice? Dice Gálatas 4:4-7. ¿Quién lo quiere leer? Gálatas 4:4-7. Sí, Gálatas 4:4-7. Gálatas 4:4-7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. ¿Qué Ahora les ya no, dice? ¿Qué les Ya dice no ese somos hijos de Satanás. que Dios nos adoptó. Tenemos una nueva familia. que Dios nos adoptó?
que envió Y tu Hijo, que somos herederos por medio de Cristo. nos adoptó a través de Cristo. Y dice que nos envió el espíritu de la adopción. Es como si fuera la patria potestad. Sí, lo que iba a decir. Perdón. Entonces, si usted mira, un buen grueso de las Sagradas Escrituras hablan de esa verdad porque está echando mano del contexto cultural que estaba en Roma. Como el imperio gobernaba toda esa zona del Mediterráneo y donde quiera que hubo la expansión del evangelio, fue dentro del imperio romano, ¿sí? La cultura del imperio romano se expandía porque normalmente cuando se abría una ciudad se mandaba romanos a esa ciudad a vivir. Y ahí germinaban la cultura. Era el proceso que hacía el Imperio Romano, si lo vemos desde el proceso sociopolítico de cómo se movían. Pero la adopción era algo muy romana, muy de la cultura romana. Así que cuando Dios escribe en el Nuevo Testamento para decirnos que realmente Él nos ha comprado, en este caso por la fuerza, por la violencia, en este caso de la batalla que se libra en la cruz a través de la muerte de Cristo, Él compra ese poder de convertirnos a sus hijos. Por eso Romanos 1:8 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice el siguiente pasaje con respecto a la herencia? Juan capítulo, primera de Juan 3:2. Primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Pues, yo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Muy bien. En cuanto a la herencia, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. Que vamos a ser semejantes a Él. En cuanto a nuestra familia antigua, ¿qué dice este pasaje? Lo leo yo para que debatamos un poquito. ¿Sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué hice de mi antigua vida o de mi antiguo padre o de mi antigua familia? Éramos esclavos, éramos hijos de esclavitud. Que éramos esclavos, ¿qué más? Hijos del diablo. Pues que también teníamos esa herencia, ¿no? El diablo. Entiendo un poco por contexto. Y tenía, pues en este caso que teníamos temor por tener ese espíritu. Éramos esclavos del temor. ¿Ok? Del temor a la muerte, del temor al fracaso, del temor por las debilidades que teníamos, del temor al juicio, del temor a la consecuencia, del temor a muchas cosas. Entonces, fíjense que usted fue libre cuando fue adoptado,
Porque eso es importante, la adopción. Mi idea no es que hiciéramos una predicación ni nada de eso, sino lo que yo le quiero animar a su merced a entender es que los contextos son muy importantes, y un contexto cultural como la adopción está en todas las páginas del Nuevo Testamento, porque el Señor agarró uno de los contextos importantes, que era la adopción, y de alguna manera se basó en eso para comunicarle cosas al pueblo que vivía en aquel entonces. Si alguien hace un análisis correcto de la adopción, puede entender cómo es que Dios le adoptó, cómo es que Dios lo convirtió en su hijo, cómo Dios pasó a ser su pater family, cómo usted no debe rendirse a los pies de la familia anterior. ¿Sí? Orejas. Cómo usted salió de la esclavitud en la que vivía, que eso tiene otras implicaciones, y podríamos hablar del contexto de la esclavitud, que era un aspecto cultural también, de toda aquella época, porque todos tenían esclavos, y podríamos hablar de ese contexto. Pero mira cómo se conecta un contexto cultural como la adopción a realmente un mensaje que Dios está transmitiendo. Yo soy vuestro padre. ¿Sí? Ustedes ya dejaron lo que los ligaba al padre anterior, a la familia anterior. Ahora tienen nuevas responsabilidades. Yo les he regalado mi patria potestad, que es el Espíritu Santo, por así decirle, o el derecho de ser hijos míos, porque Cristo venció, etc. Y usted abre cualquier parte de las Escrituras y usted va a encontrar los rasgos de ese aspecto cultural, y por eso es muy importante que usted lo estudie, porque la adopción que habla la Biblia no es la adopción del siglo XXI, es la adopción del Imperio Romano. No sé si me hago entender. Entonces, por eso es muy importante estudiar los contextos. Por eso, en la tarea que usted va a hacer, va a leer ese pasaje, esa escritura, esa investigación, por así decirlo, y ustedes me van a decir, van a intentar ubicarla en algún contexto, que puede que no sea ni cultural, que puede que no sea religioso, que puede que no sea sociopolítico, que puede que no sea geográfico, que nos toque buscar nuevos horizontes en cuanto a los contextos, porque se hace importante para nosotros poder hacer una buena interpretación. Así que muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches, Jorgito. Muchas Buenas gracias. noches, muchas Feliz noche a gracias. todos. Feliz noche. Buenas Noches. noches. Gracias. Chao.